Buenas noches, querido público de Innofarma. Ya estamos de vuelta, estamos aquí con nuestras charlas virtuales de todos los miércoles. Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche tenemos una plática virtual, los webinars que van a estar pues presentes durante un periodo indefinido. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta situación de la contingencia. Doctor Mario Marczuk, bienvenido. ¿Cómo está, Gracias. doctor? Muy bien, gracias. Ya contento de estar aquí. Qué bueno. Pues bueno, con esta situación de la contingencia, la pandemia, hemos estado, en Laboratorio Innofarma estamos muy preocupados, pero más bien ocupados por tres cosas principales, que son la salud de las mascotas, el bienestar de las personas, que va implícito, el quédate en casa, el por favor no los abandones y sobre todo la educación continua. La educación continua para nuestros médicos veterinarios, que es muy importante. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir si tenemos a este médico ponente para el día de hoy? Doctor, ¿qué opina acerca de lo que estamos viviendo hoy en día? Pues que nos tocó. Estoy seguro que no lo hubiésemos elegido, pero todos Claro, vamos a tener que aprender de esta situación y vamos a descubrir cosas de nuestra vida que creíamos que eran indispensables y que definitivamente no lo son. Yo solo espero que cuando estemos de vuelta a los contactos personales, sean realmente personales y no como lo estábamos haciendo antes, que estábamos reunidos y era todo el mundo hablando por su teléfono o qué sé yo. Así que volvamos a ser humanos. Yo creo que eso es una de las lecciones de esta situación. que estamos viviendo, claro, es correcto. Pues doctor, es un gustazo para nosotros tenerlo aquí. Quiero agradecer también, aparte de usted principalmente, a nuestros colaboradores, nuestros organizadores, que son todas las distribuidoras a nivel nacional en la República Mexicana, a nivel de Latinoamérica. Ya estamos presentes en Guatemala con distribuidora Global Vet. En Perú también ya estamos ahí con Improvet. Y bueno, el Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que también nos han ayudado mucho con la difusión, SeanVet. Pues bueno, vamos a iniciar esta charla. Espero que sea de su agrado. Y pues bueno, vamos a hacerlo un poquito más ameno. Doctor, si me permite, no sé si al final de la charla de este encuentro podamos resolver dudas, Sí, platicar claro. un poquito con el público que está presente, que está atento a su plática y responder algunas preguntas. ¿Le Sí, parece bien? claro. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí voy yo revisando un poco en Facebook en tiempo real sus preguntas y sus comentarios y yo infinitamente agradecido a Innofarma por la oportunidad que me da de compartir ideas y emociones hoy con este tema que se ha vuelto fundamental en la medicina veterinaria moderna al menos, y también muy feliz de saber que Innofarma cuenta con una cantidad de socios en toda América Latina y muy emocionante para mí ver que muchos de ellos son mis amigos, por ejemplo, el doctor Héctor Guzmán en Perú, que espero esté aquí conectado, y por supuesto la gente de Guatemala, de Ecuador, de todos los países donde está Improvet. Y hoy vamos a hablar de un modelo de dolor. Un modelo de dolor que durante muchísimo tiempo se llamó dolor crónico y que en algún momento nos hicimos esta pregunta: ¿es una nueva enfermedad? Pues la respuesta es muy simple. Es una enfermedad, pero no es nueva. De hecho, hoy en día, lo que nosotros llamábamos al dolor crónico o llamábamos o denominábamos como dolor crónico, hoy en día pues lo denominamos dolor crónico, una nueva enfermedad, una nueva oportunidad, y definitivamente se denomina como dolor mal adaptado. ¿Y qué es lo que no se adapta? Lo que no se adapta es el sistema nervioso central
a un estímulo nociceptivo constante que pudiese tener muchos orígenes y que por supuesto vamos a estar hablando más adelante. Y una de las cosas más interesantes que tenemos de este ABC del dolor mal adaptado, como se ha promovido este encuentro, es que primero, y gracias a este señor que está acá, el doctor John Bonica, él es el fundador de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, eh, fue la primera persona en el mundo que consideró al dolor no un signo, sino una enfermedad per se. Es decir, que los pacientes con dolor estaban enfermos justamente de dolor y que el dolor pasó de ser un signo que acompañaba a enfermedades para convertirse en una enfermedad que acompaña a otras enfermedades. Y a partir de esto, pues los pacientes conviven en eventos de comorbilidad y el dolor es una de esas enfermedades que está presente prácticamente en todos nuestros pacientes en diferentes modelos de enfermedad. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a esta plataforma de enseñanza que se llama TED. Eh, si quieren conocer un poco más la historia del doctor Bónica, pueden entrar en YouTube, se meten en TED, es una plataforma de enseñanza donde en 15, 17 minutos máximo se expone un tema de manera bien emocionante y bien fundamental, y ahí está la maravillosa historia del doctor John Bónica. Así que la primera parte de este ABC es entender que el dolor, y en este caso el dolor mal adaptado, es una enfermedad. Nuestros pacientes con dolor crónico están enfermos de dolor y además están enfermos de enfermedad articular degenerativa o de enfermedad oncológica o de alguna enfermedad de origen visceral, en fin, ya lo veremos. Otro de los grandes cambios que se ha dado en el entendimiento de este modelo de dolor es gracias al trabajo de la doctora Kuhner y la doctora Flor, que en el año 2017, hace 3 años, bueno, no sé si el 2020 lo vamos a contar como un año de nuestras vidas, probablemente muchos de nosotros lo quieran olvidar, pero bueno, cronológicamente está allí y es inevitable. Pero en el 2007, la doctora Kuhner y la doctora Herta de, afirmaron que el dolor crónico, o lo que llamamos dolor crónico, no es una simple continuación del dolor agudo. Es decir, que esos periodos de tiempo que se consideraban de 3 meses, 6 meses, etcétera, para asumir que un paciente podíamos clasificarlo como enfermo de dolor crónico, dejó eh, de utilizarse, y lo que pensamos es básicamente en los cambios que ocurren en el sistema nervioso de estos pacientes y que provocan modificaciones. Este es el trabajo de la doctora Kuhner y la doctora Herta. Ellas son la doctora Kuhner y la doctora Herta, que en enero del 2017 lo presentan y hablan de este fenómeno que se llama plasticidad estructural o plasticidad neural. Ya hablaremos de este concepto en, en el sistema nervioso central y que implica una reorganización del sistema nervioso central en pacientes que tienen o que se enfrentan a esta enfermedad, dolor crónico o dolor mal adaptado. Ahora, obviamente, esta evidencia que les mostré ahora es de medicina humana, pero cuando ustedes tengan el deseo de revisar, leer, etcétera, disfrutar de este trabajo, pues verán que obviamente toda la evidencia se genera en animales, así que es 100% extrapolable. Ahora, ya en el año 2010, el doctor Stephen Fox decía o afirmaba que la persistencia del dolor después de sanar una lesión tisular ocurría o se debía a cambios permanentes en la morfología y función del sistema nervioso central. Es decir, que esa persistencia del dolor era asociada a cambios en la morfología y la función del sistema nervioso central, y que ese cambio en la morfología y función se expresaba a través de un fenómeno, o se expresa a través de un fenómeno que se llama hipersensibilidad nociceptiva. Aquí le entramos un poco a nuestro idioma
rico y maravilloso, que es el que nosotros hablamos, dice hipersensibilidad, aumento de la sensibilidad frente a qué, a un estímulo nociceptivo. Ojo con esto, porque vamos a ver dentro de algunos minutos que hay modelos de dolor crónico que no dependen exclusivamente de la hipersensibilidad nociceptiva o en todo caso exclusivamente de los nociceptores como estructura anatómica, pero que sí representan o sí provocan estos cambios permanentes en la morfología y función del sistema nervioso central y en consecuencia son clasificados como pacientes con dolor mal adaptado. Ahora, esa hipersensibilidad nociceptiva está caracterizada por un fenómeno que es fundamental que nosotros entendamos para entender lo que ocurre con nuestros pacientes con dolor mal adaptado, que se llama plasticidad neural. La plasticidad neural es, por definición, la capacidad que tiene este sistema nervioso central de modificar su anatomía. Modificar su anatomía, ¿por qué? Pues básicamente porque ocurren estos cambios morfológicos y funcionales del sistema nervioso y que se deben, en principio, a cambios en la sensibilidad. Primero, detalle interesante y muy importante. De todos los sistemas que conforman a los individuos que tienen cerebros evolucionados, es decir, nosotros, los perros, los gatos, los caballos, cerebros con corteza cerebral, el único sistema que tiene la capacidad de tener esta opción de generar plasticidad, de modificar su anatomía, es el sistema nervioso central. Es decir, modificar su anatomía y seguir funcionando. No lo hace el sistema cardiovascular, no lo hace el sistema respiratorio o digestivo o reproductor o geniturinario, en fin. Solamente el sistema nervioso central tiene esta capacidad de tener plasticidad neural, que se debe en principio a un fenómeno de sensibilidad periférica, una lesión en un tejido periférico, en algunos modelos de dolor, que desencadenan un fenómeno que se llama sensibilidad central. Todo el sistema nervioso central está sensible por activación de neurotransmisores excitatorios que en principio generan dos fenómenos interesantes y fáciles de entender. Primero, que aumenta el campo receptor. ¿Qué implica esto? Que aunque la lesión esté limitada a un lugar anatómico en particular, la sensación dolorosa se extiende porque se activan nociceptores, estas estructuras anatómicas que más adelante hablaremos de ellas, pero que son las encargadas de traducir para el cerebro lo que está ocurriendo en la periferia y es lo que explica que, por ejemplo, aunque yo me lastime un dedo, si yo no hago nada, al cabo de un rato me duele la mano y después me duele el brazo o el antebrazo y después me duele todo el brazo y al final del día, si yo no he hecho nada, ya me duele hasta la espalda por algo que me ocurrió básicamente en el dedo en principio. Y también otra particularidad que tiene esta fenómenos de plasticidad neural asociados a dolor mal adaptado es un fenómeno que se llama alodinia. La alodinia son respuestas dolorosas frente a estímulos que no deberían desencadenar una respuesta dolorosa. Es decir, me duele tanto, está tan excitado que el simple roce con una pluma o lo que sea, una gasa, que no debería generar una respuesta dolorosa, inmediatamente genera una respuesta dolorosa. Hay algunos puntos claves para entender este dolor crónico o dolor mal adaptado y son básicamente tres conceptos fundamentales. Algo que ocurre en el asta dorsal de la médula espinal, donde si pudiésemos describirlo como una estructura que podemos tener todos en nuestras casas o en nuestras clínicas o en nuestros hospitales, en nuestras consultas, lo que sea, es como un switch de electricidad de esos que usamos para encender los focos de la luz, pero en este caso el switch funciona como excitación, inhibición. Frente al estímulo de excitación, el switch se dispara para generar inhibición. En los pacientes con dolor mal adaptado, este switch
ya no tiene el pase hacia la inhibición y solamente se mantiene excitado, 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 excitado. Esa excitación comienza a desencadenar este fenómeno anatómico denominado plasticidad neural, que tiene tres particularidades. La primera se llama, para que ocurra la plasticidad neural, tiene que haber un fenómeno de activación. Y ese fenómeno de activación se conoce como wind-up. Muchos de ustedes seguramente, muchos de ustedes seguramente habrán leído algún material de dolor o han asistido a alguna plática o algún encuentro o han estado, lo que sea, y se han encontrado con esta palabra wind up, que se utiliza en el mundo del dolor para definir esta actividad que activa, valga la redundancia, el fenómeno de plasticidad neural. Pero window, que es una palabra, por supuesto, y obviamente anglosajona, no tiene una traducción textual al español. Lo mejor que podría eh, definir o traducir esta palabra es sumación. Cuando yo hablo de window, en mi cerebro, yo pienso en sumación. ¿Sumación de qué? De actividad. Y es algo más o menos así. En la médula espinal de pacientes que tienen activado el fenómeno de window, la información nociceptiva va viajando así por tramos y va diciendo, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, y cada vez duele, duele más y más y más y más, se va sumando actividad. Eso es window. Eso es window. Otro concepto que debemos tener claro, o para que ocurra el fenómeno de plasticidad neural, es el fenómeno de modulación, que en los pacientes con dolor mal adaptado, esta capacidad de modular el dolor que la tienen o que las tenemos potencialmente todos nosotros y todos nuestros pacientes, está inhibida, y por lo tanto el cerebro, el sistema nervioso central, inclusive con mecanismos locales, antes pensamos que el fenómeno de modulación era un fenómeno exclusivo del sistema nervioso central. Hoy sabemos que hay actividad local y regional que potencia y favorece los fenómenos de modulación, pero en el caso de los pacientes con dolor mal adaptado que están desarrollando plasticidad neural, esta posibilidad de defenderse está inhibida, y todo esto lleva a la conclusión, para que se genere o se desencadene el fenómeno de plasticidad neural, y es la modificación a través de la expresión de factores de crecimiento neuronal que modifican la anatomía del sistema nervioso central. Pero ojo, ojo con esta modificación de la anatomía. Yo no estoy diciendo que al perro o al gato le salió otro cerebro o que la médula ahora se dividió en dos. Obviamente son cambios locales, microscópicos, muchas veces asociados a la manera como se comportan los receptores de membrana, en fin, pero que son lo suficientemente contundentes como para hacer que el sistema nervioso central de un paciente con dolor mal adaptado se enfrente o se comporte, es la palabra correcta, de manera diferente a la de un paciente que no tiene dolor mal adaptado. Y durante muchísimo tiempo, doctores, durante muchísimo tiempo estuvimos tratando el sistema nervioso central de estos pacientes como el sistema nervioso central que nosotros conocíamos y que entendíamos y que creíamos que tenían. Y por eso, pues, era poco o nada lo que hacíamos por ellos. Así que la segunda parte, lo que sería la B del ABC del dolor mal adaptado, es entender que estos pacientes, su sistema nervioso central cambió para siempre, no tengo manera de traerlo de vuelta, y en consecuencia, cómo yo me enfrento a estos pacientes tiene que ser diferente también. También un fenómeno muy interesante y que está muy presente y muy activo en los pacientes con modelos de dolor mal adaptado es el sistema endógeno de analgesia mediado por la serotonina y la norepinefrina. Hay fármacos de nuestro arsenal terapéutico que son inhibidores de la recaptación de serotonina y de norepinefrina. Hay inhibidores selectivos, es decir, de serotonina o de norepinefrina. Hay inhibidores
que hoy hay fármacos que son inhibidores de ambos, en fin, pero esta inhibición de la recaptación de serotonina y norepinefrina que podemos lograr farmacológicamente con fármacos como el tramadol, tranquilos que ya hablaremos del más adelante, o la fluoxetina, por ejemplo, eh, favorecen la modulación del dolor en estos pacientes con dolor mal adaptado. Ahora, esta eh, plasticidad sináptica se convierte inmediatamente en dolor patológico y como está resaltado acá, este también es un trabajo de la doctora Kuhner y en este caso con el doctor Lu, eh, el dolor crónico representa el mayor eh, reto para la práctica clínica en la medicina veterinaria, en nuestro caso, que es lo que hacemos. Porque piensa en esto, nos estamos enfrentando a un sistema nervioso central diferente que fue modificado morfológicamente, estructuralmente, funcionalmente a partir de la cantidad de excitación a la que fue expuesto por el foco de dolor que ya veremos más adelante cuáles pueden ser. En principio, en principio hay y esto es básicamente una clasificación que a mí me gusta utilizar para entender cómo abordar a mis pacientes con dolor crónico o dolor mal adaptado. Hay dos grandes modelos de dolor mal adaptado. El dolor crónico o mal adaptado oncológico, que no vamos a hablar de él hoy acá, pero que, digamos, es un gravísimo problema. Los pacientes con cáncer, con enfermedad oncológica, también tienen dolor como eventos de comorbilidad. Y el dolor crónico o dolor mal adaptado no oncológico, en ese nos vamos a concentrar más. Y ese dolor crónico no oncológico, a su vez, lo podemos definir o diferenciar en degenerativo, en neuropático, que tampoco vamos a hablar del dolor neuropático hoy, porque es un modelo de dolor per se, y si le vamos a dar un pequeño allí abordaje al dolor crónico visceral, básicamente porque se habla de él poco o nada, pero está presente en muchos de nuestros pacientes y muchos de nuestros pacientes se deben o se van a ver beneficiados por lo que podamos hacer si entendemos de qué se trata este dolor crónico visceral. Ahora, concentrémonos un segundo en el dolor crónico, un segundo no, unos minutillos en el dolor crónico degenerativo, este que ocurre por enfermedad articular degenerativa, por enfermedad osteoarticular degenerativa o el nuevo concepto que se llama DOMA, dolor osteomioarticular. Si piensas en esto, dolor osteomioarticular, esto significa DOMA, eh, eh, básicamente nos enfrentamos a un dolor de todas las estructuras que tienen nuestros pacientes para movilizarse. Dolor osteomioarticular, que puede tener orígenes anatómicos diferentes. Pero esa condición, ese DOMA que hoy llamamos así, esa condición degenerativa que en nosotros los humanos podría tomar años desarrollarse, en nuestros pacientes caninos, por ejemplo, que son los más comunes, digo, los más comunes que atendemos en la práctica, aunque hoy en día los gatos son cada vez más y más comunes en nuestra práctica, pero en perros o en gatos ocurre en periodos de pocas semanas. Ahora, ¿en qué pienso yo? ¿En qué pienso yo cuando me enfrento a un paciente con dolor degenerativo osteoarticular o osteomioarticular con DOMA? Pienso básicamente en estos cuatro puntos fundamentales. Pienso, este paciente tiene cambios estructurales. Seguramente si yo hago una punción de su articulación, que es algo que hoy en día se hace para analizar el líquido sinovial, etcétera, todo lo demás, voy a encontrar ahí muchos cambios inflamatorios y si hago artroscopia voy a ver condrofitos, puedo ver osteofitos, puedo ver cambios en la presión de la articulación, pero también hay cambios bioquímicos evidentes, presencia de ciclooxigenasas, de lipoxigenasas, de prostaglandinas, de leucotrienos, en fin. También sé y pienso que este paciente tiene cambios en los mecanismos
periféricos y centrales de nocicepción que hacen que tenga wind-up, alodinia y, por supuesto, plasticidad neural. Pero lo que casi nunca pensamos es que los pacientes con DOMA, con dolor osteomioarticular, tienen mecanismos cognitivos individuales propios del individuo, propios de la especie, caninos o felinos, ¿sí? Y que utilizan al estoicismo como herramienta de distracción. Ojo con esto, doctores, ojo con esto, estudiantes de medicina veterinaria que estén conectados hoy acá, que ojalá sean muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ojo con esto, porque el estoicismo es una herramienta evolutiva de distracción de los animales para no verse débiles frente a un potencial depredador. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no importa qué tan humanos los querramos hacer a nuestros pacientes, que les pongamos nombres de personas, los alimentemos como personas, los vistamos de personas, los duerman en camas de personas, los tratemos mejor que los que se tratan a algunas personas, siguen siendo evolutivamente perros y gatos. Y frente al estímulo correcto, se van a comportar como perros y gatos. Cuando un perro o un gato va al veterinario, lo que está dentro de ese consultorio no es un médico que tiene la posibilidad de sanarlo, es un depredador que me va a comer. Y frente a eso, aunque yo me esté muriendo de dolor, me tengo que comportar de manera diferente. Por eso, hoy en día, y les voy a mostrar al final un paper muy, muy, muy interesante, donde eh, el- la relación que hay entre los cambios de comportamiento y el dolor y cómo hay fármacos que se utilizan para modificar el comportamiento o utilizados en cambios de comportamiento, pero que tienen un efecto importante sobre el fenómeno doloroso. Así que esta relación comportamiento-dolor, dolor-comportamiento es muy, muy estrecha en nuestros pacientes veterinarios. Cuando hablamos de DOMA, ¿qué estructuras neurológicas, anatómicas están involucradas en estos modelos de dolor crónico degenerativo y que son muy importantes entenderlas para posteriormente tratarlas? Primero, los nociceptores. ¿Sí? Estas estructuras anatómicas, eh, las terminaciones libres de las vías aferentes primarias, esta parte fundamental del sistema nervioso, porque son estas los que traducen para el cerebro lo que está ocurriendo en la periferia y que estamos llenos de nociceptores, aunque no están distribuidos anatómicamente en el mismo número. La evolución o Dios, en lo que ustedes quieran creer, yo respeto absolutamente todo, nos ha puesto diferente número de nociceptores en diferentes órganos según el grado de especialización y el grado de importancia evolutiva. Por eso, por ejemplo, tenemos muchísimos más nociceptores sobre la córnea que sobre el aparato gastrointestinal, por ejemplo. ¿Sí? Las vías aferentes primarias que llevan esta información que traducen los nociceptores a diferentes velocidades, y hoy en día sabemos de estas vías aferentes primarias que inclusive tienen la capacidad de seleccionar eh, qué información es más importante que el cerebro se entere, por decirlo de alguna manera, y a esa información le dan prioridad. Esa información viaja por una vía más rápida. El asta dorsal de la médula espinal, este lugar anatómico, este lugar anatómico eh, importantísimo para entender el dolor, porque aquí, entre otras cosas, o entre otras estructuras, están los receptores NMDA, que son los precursores del glutamato, pero también ahí en la médula espinal están las interneuronas. Las interneuronas, que son unas células chismosas, podríamos decir, ¿no? Al asta dorsal llega la información que traducen los nociceptores y viajan por las vías aferentes, y llega la información a un volumen que dice, me duele la rodilla. Y las interneuronas comienzan a llevar la información desde el asta dorsal hasta el asta ventral para que
a través de las neuronas de proyección lleguen a los centros nerviosos superiores, solo que ese chisme que dice, me duele la rodilla, ahora es, me duele la rodilla, pero cuando se lo dice a la otra, le dice, me duele la rodilla, pero le duele mucho, pero le duele muchísimo, pero haz algo rápido. Y esa información que llegaba a un volumen, ahora sale a través de las neuronas de proyección con un volumen mucho, mucho más alto. Vamos a ver que aquí hay algo interesante. Estoy viendo, repito, si ustedes me ven viendo para acá y para acá es porque eventualmente estoy viendo a través de mi celular sus contactos de Facebook y, por ejemplo, el doctor Ángel Dorante dice, si bien el dolor crónico no siempre se trata de una progresión del dolor agudo al margen de 3 semanas para atenuar el dolor y disminuir la probabilidad de dolor crónico aplica. Ángel, no entiendo muy bien tu pregunta, pero me imagino que lo que quieres comentar tú es el hecho de que si no tratamos un dolor agudo de manera correcta, en las condiciones precisas, se puede transformar en dolor crónico. Si eso es lo que quieres decir, definitivamente sí. Abrazo al doctor Ernesto Ávila que se conecta y a todos los colegas que se están conectando. Así que tenemos un grupo maravilloso de gente hoy acá. De esto quería yo comentarles un poco, ¿ah? Del dolor crónico, pero visceral. Porque sí, leemos mucho, estudiamos mucho, sabemos mucho, en mayor o menor medida de DOMA, del dolor osteomiorticular, pero hay un par de modelos de dolor crónico visceral al que nuestros pacientes se enfrentan con muchas más veces de lo que nosotros creemos y que no es tratado o no es abordado de manera correcta. Y son básicamente dos modelos de dolor crónico visceral. La pancreatitis crónica, ojo, muy común o bastante común en gatos, y la insuficiencia renal crónica, o mejor dicho, o deberíamos llamarlo la enfermedad renal crónica. El tema de la pancreatitis es muy particular porque cuando nos damos cuenta que el paciente tiene pancreatitis crónica, básicamente a partir de los signos clínicos, el 90% del parénquima pancreático ya está involucrado. Y lo que nosotros observamos es un modelo de dolor difuso, inestable, que es típico de los modelos de dolor visceral, que además tienen signos clínicos digestivos en general, náuseas, vómitos, en fin, es decir, se parece a todo y se parece a nada, y que el diagnóstico preciso de la enfermedad debería hacerse por biopsia o inclusive más precisamente aún por resonancia magnética, pero al fin y al cabo la evidencia clínica es fundamental. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, es obviamente muchísimo más frecuente en perros y en gatos, que digo, me refiero en comparación con la pancreatitis crónica, que las técnicas diagnósticas que utilizamos básicamente son perfiles bioquímicos que miden urea, creatinina, fósforos, dimetilarginina, en fin. Pero esta enfermedad en particular, la enfermedad renal crónica, cursa a su vez con dos fuentes o dos focos de dolor muy, muy, muy poderosos. Uno, la polineuropatía urémica, la presencia de BUN, de urea en sangre, perdón, genera polineuropatía, y es decir, los pacientes comienzan a desarrollar ahora un modelo de dolor diferente, que es un modelo de dolor neuropático, y además es muy probable que tu paciente llegue a desarrollar algún grado de osteoporosis por aumento del aparato hormona. Estamos hablando de un hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica. ¿Y cuántas veces hemos considerado esto en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica? Ojo, porque el abordaje farmacológico de ambas enfermedades eh, es bien particular. En el caso de la pancreatitis crónica, podemos usar AINES no ácidos como el metamizol, es una opción. Opioides suaves, ojo con el concepto opioide suave. ¿Qué es un opioide suave? Yo prefiero pensar en el opioide anatómicamente correcto. ¿Qué implica esto? Quiero pensar en un fármaco que tenga un efecto anatómico sobre el páncreas. Y pienso en lo siguiente, ¿dónde está ubicado anatómicamente el páncreas? En el abdomen craneal. ¿Cuáles son los receptores opioides más numerosos en el abdomen craneal
de los mamíferos los receptores kappa. ¿Qué opioide de los que forman parte del arsenal terapéutico tiene efecto sobre los receptores kappa? A ver si se atreven a disparar por acá por Facebook y me dicen qué opioide tiene efecto am, agonista sobre los receptores kappa. A ver, a ver, a ver. Los leo, los leo. Estoy aprovechando yo de respirar, pero estoy esperando que respondan. Yo sé que van a responder, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben. Pero les doy una pista. Empieza por B de burro. B alta. No, nuestro Amador. Eso tenía que ser. Tenía que ser Luisa Fernanda López. Butorfanol. Así es. Adruli, butorfanol. Antonella, butorfanol. Butorfanol. La respuesta correcta es butorfanol. Pero también usamos inhibidores NK1 como el maropitán, usamos gabapentinoides que son fundamentales en los pacientes con modelos de dolor crónico para evitar, al menos a través de un mecanismo farmacológico, que no haya una sobreexcitación de la médula espinal. Una dieta rica en antioxidantes es un mecanismo que podemos utilizar. Para la insuficiencia renal crónica, hoy en día, evidencia de que se pueden usar AINES a la dosis correcta, a la posología correcta, es muy, muy importante. También usamos AINES no ácidos como paracetamol o metamizol. Ojo, si el que tiene la enfermedad renal crónica es un gato, por supuesto no usamos paracetamol. Acá también, digamos, la evidencia que hemos leído habla de buprenorfina, Mario Marzuk, en mis pacientes prefiero usar butorfanol exactamente por lo mismo. Un tema anatómico. Por supuesto, gabapentinoides, y están indicadas vitaminas del grupo B con la intención de manejar de alguna manera la polineuropatía urémica. Seguimos. Este es el menú analgésico que pudiésemos considerar en pacientes con dolor crónico o dolor mal adaptado. Opioides, opioidérgicos monoaminérgicos, reguladores de membrana celular, antagonistas NMDA, GABAergicos, antidepresivos, psicomoduladores, fármacos adyuvantes y, por supuesto, los AINES. Los AINES que siguen siendo eh, la piedra angular de los modelos de dolor crónico mal adaptados, al menos los que tienen que ver con los nociceptores. Aunque, ojo, ojo, el rol de los AINES está cambiando de manera muy, muy importante con las nuevas investigaciones que nos dicen o que ponen en evidencia cuál es el real y verdadero sitio de acción de los AINES. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchísimo tiempo estábamos absolutamente seguros y convencidos que el efecto de los AINES era local, ¿sí? Sobre los nociceptores a nivel local, en el sitio de la lesión. Hoy en día hay evidencia contundente, importantísima, que dice que el verdadero y más importante, no único, pero más importante sitio de acción de los AINES es a nivel central. Pero siguen siendo la piedra angular. ¿Y qué buscamos nosotros? Buscamos AINES que sean selectivos, específicos y preferentes. ¿Sobre qué? Sobre la concentración inhibitoria de ciclooxigenasa 1 sobre ciclooxigenasa 2. Evidencia, mucha. El que quiera este paper donde habla de cómo es este tema del cálculo de la concentración inhibitoria de COX-1 y COX-2, yo con muchísimo gusto se los puedo compartir. Ya les daré las maneras como podemos seguir en contacto. Pero, ¿qué diferencia hay entre estas ciclooxigenasas 1, 2 o la 3? Durante algún tiempo
se habló mucho, se hizo mucho ruido acerca de un gran y nuevo descubrimiento que llamaron ciclooxigenasa 3. Hoy en día sabemos que esta ciclooxigenasa 3, que su lugar de acción sí es central, no es realmente una ciclooxigenasa diferente, sino que es un tipo de ciclooxigenasa 2. Y de allí la evidencia de que los AINES, su efecto más importante o primordial ya no sea a nivel local, sino que sea a nivel central. Y mira esto, esta es una imagen del doctor Stephen Cox. Esto es un solo nociceptor. Y esto es todo lo que puede ocurrir en un solo nociceptor. Esta es toda la actividad que puede ocurrir en un solo nociceptor, ¿sí? Y sobre la córnea, solo sobre la córnea, tenemos más de 500 millones de estas estructuras anatómicas generando toda esa información, toda esa información. Así que pendientes con eso. ¿Qué hacen? Esto es el clásico mecanismo de acción de los AINES a través de la inhibición de las prostaglandinas por el bloqueo de las ciclooxigenasas 1, 2, 3, 3, que es un tipo de 2. Pero mira la conclusión final, acá dentro de este círculo resaltado en rojo. Las prostaglandinas activan neuronas centrales y hace que se liberen más neurotransmisores. Es decir, que si yo inhibo las prostaglandinas con AINES que inhiban de manera selectiva, preferente, la ciclooxigenasa 1, la 2, la 3, las lipoxigenasas, también voy a inhibir la activación de estas neuronas centrales y también voy a inhibir la liberación de más neurotransmisores excitatorios a nivel central. Ahora, uno de los principios fundamentales del dolor mal adaptado y que yo siempre comparto esto con mis clientes, a los que tienen pacientes con dolor mal adaptado, es que este dolor no se cura, esta enfermedad no se cura, ya que el origen de la enfermedad no tiene cura. Estamos hablando de enfermedades degenerativas, enfermedad oncológica, enfermedad neuropática y además estamos hablando de un sistema nervioso central diferente. Partiendo de esto, o de entender esto, de que los pacientes no se curan, pues también tengo que entender que los pacientes requieren tratamiento de por vida. Y si voy a usar AINES de por vida, o al menos en tiempos muy, muy, muy prolongados, yo debo hacer controles de toxicidad. Controles de toxicidad que implican, primero, entrenar a los propietarios en entender los signos de toxicidad por AINES. Señora, señor, si su perro mientras está tomando esta medicina toma más agua de lo habitual, orina más de lo habitual, llega a tener vómitos, llega a tener diarrea, esto es un signo que usted debe reportarme inmediatamente. Inmediatamente no tiene que ser el domingo a las 3 de la mañana, puede ser el lunes a las 8 o 9 de la mañana sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Y qué mido cuando hago controles de toxicidad? Función hepática, función renal, densidad urinaria. Hoy en día puedo hacer SDMA, ¿y cuándo lo hago? Lo hago el día cero, cuando comienza el tratamiento, básicamente para saber si mi paciente es candidato a recibir AINES. El día 7, ¿sí? Es decir, a los 7 días, a la semana, para saber si durante esta primera semana, que es fundamental en el uso de AINES, pues no ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y después, si es un perro mi paciente, lo hago los controles de toxicidad cada 30 días. Si es un gato mi paciente, lo hago cada 21 días. Esto implica, se podrán estar preguntando ustedes, Mario, que le puedo dar AINES a los gatos durante mucho tiempo. Sí, la respuesta es sí. ¿Cualquier AINE? No, la respuesta es no. ¿Cualquier dosis? No, la respuesta es no. De la misma manera que se lo doy a un perro, no, la respuesta es no, porque el comportamiento fisiológico de los gatos es diferente al de los perros. Y básicamente cuando administramos AINES. La manera como glucuronizan, la manera como tienen un mecanismo metabólico en fase 1 reducido, la cantidad de citocromo P450 que tienen, en fin.
se comportan diferentes y por eso hago los controles de toxicidad con mucho más prontitud y muchas más veces mientras estoy administrando. Los opioides, los opioides, un fármaco que está acá en el menú analgésico. Un colega preguntaba en algún momento, si qué fármacos se podían o estaban o no indicados en pacientes con enfermedad oncológica. Bueno, te puedo adelantar, Doc, que uno de los que no está indicado son los opioides en pacientes con enfermedad oncológica, porque hay evidencia de que los pacientes con cáncer que reciben opioides tienen una mayor probabilidad de desarrollar metástasis. Y ahora, ¿con qué controlo el dolor en mis pacientes con cáncer? Que es un modelo de dolor que seguramente en algún momento hablaremos o compartiremos ideas. Acá el tema lo manejo al menos yo de esta manera. Depende del paciente, depende del grado de la enfermedad, depende del momento de la enfermedad. Si es un paciente con un osteosarcoma que está en etapa terminal y que está provocando un dolor insoportable, ¿le doy o no le doy opioides? Por supuesto que le doy opioides. Es más, ya probablemente tenga esta metástasis antes de que yo le dé los opioides. Pero si el paciente, en vez de ser ese con osteosarcoma, es una hembra que viene con un tumor de glándula mamaria en una sola glándula, bien definido, bien delimitado, de un tamaño reducido, etcétera, y viene a cirugía oncológica o cirugía para enfermedad oncológica, ¿a esta paciente le doy opioides? Definitivamente no. Definitivamente no, porque esta sí podría verse afectada por el uso de opioides. Pero bueno, repito, este es otro tema. Opioides en pacientes con modelos de dolor crónico incontrolados. Es bastante común el uso de parches de fentanil. Hoy en día, pues obviamente las limitaciones al acceso a este tipo de fármacos es cada vez más compleja en Latinoamérica. Eh, pero, ojo, sí los puedes utilizar en perros, en gatos. En gatos son súper, súper seguros. En gatos inclusive su efecto se alarga hasta por 96 horas, lo cual es una gran ventaja frente a los perros. Y inclusive hay evidencia, además muy, muy, muy vieja, mira el año 1986, que la naloxona, este fármaco que se utiliza para revertir el efecto de los opioides, se puede utilizar en pacientes artríticos que tienen tolerancia a otros opioides como la morfina. Pero si te fijas, eh, la dosis es 10 veces menor a la que usualmente utilizaríamos de naloxona para revertir los opioides. Ojo, es solamente te estoy compartiendo algunas ideas, alguna evidencia. Repito, esta es muy, muy, pero muy, muy vieja. Pero me pareció interesante que veas esta manera de utilizar fármacos. ¿Sí? Tramadol, la octava maravilla. Hoy en día sabemos tantas, tantas cosas del tramadol y mucho de lo que sabemos se lo debemos a esta doctora, la doctora Tania Pérez, una colega latinoamericana, colombiana, que trabaja en la Universidad de Washington y que ha demostrado con su trabajo que este fármaco, que parecía ser la octava maravilla para el control del dolor en perros y en gatos, no lo es tanto, y que, por ejemplo, en perros su efecto analgésico no es como nosotros al menos quisiéramos. De hecho, es poco o nada el efecto analgésico del tramadol en algunos pacientes caninos. Lo que sí sigue teniendo el tramadol, sin importar si es perro o es gato, es ese efecto inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que lo hace útil en algunos pacientes con dolor mal adaptado, pero evidencia hay cada vez más y más, y también hay evidencia de que en gatos a 2 miligramos por kilo vía oral, aquí es donde viene el problema, dárselo vía oral 2 veces al día, sí tiene un efecto analgésico importante, y todo esto tiene que ver con el hecho de la manera como los gatos metabolizan el tramadol, que es totalmente diferente a cómo lo hacen los perros.
Reguladores de membrana celular como lidocaína o mexiletina. Podemos poner a pacientes con crisis de dolor crónico, con infusiones continuas de lidocaína entre 6 y 8 microgramos kilo hora, o podemos combinarlo con ketamina, o podemos combinarlo inclusive con opioides y hacemos MLK o FLK. La idea, la intención de esto es hacer que estos reguladores de membrana celular, de actividad de membrana celular, que son los fármacos como la lidocaína o especialmente la lidocaína, tengan un efecto analgésico que en teoría se podría extender hasta 21 días. La verdad es que la evidencia de esto es muy poco. Lo que les comento, algo que usé durante algún tiempo cuando vivía y trabajaba en Venezuela y cuando obviamente teníamos un país maravilloso como el que tienen ustedes, así que por favor cuídenlo, y se conseguía de todo. Comencé a usar, fueron exactamente 5 pacientes en los que utilicé Tumetil. Son cápsulas de 200 miligramos. Tumetil era el nombre comercial de la mexiletina, y la mexiletina es un regulador de membrana celular que le dio beneficios. Lo usé hasta por, perdón, básicamente 2 semanas, y vi efectos muy interesantes en mis pacientes. Habría que investigar si en tu país, donde tú estés ahora, existe mexiletina. Preguntan por ketamina. Aquí está. La ketamina, con todas las limitaciones que tiene, otra vez legales por los usos indiscriminados o indebidos que se le da a la ketamina, eh, o básicamente a los antagonistas NMDA. Lo que queremos es que el haz dorsal de la médula espinal no esté produciendo glutamato de manera desmedida y en consecuencia esté hiperexcitada la médula espinal. Pregunta la doctora Gabriela, ¿usa la ketamina inyectable para el dolor vía oral? Sí, hay evidencia de que la ketamina oral, la ketamina inyectada, se absorbe por la vía transmucosal, es decir, el paciente no se la tiene ni que tragar. El tema es que sabe horrible, y los pacientes salivan, etcétera, todo lo demás. Lo he usado en un par de pacientes, tal vez 3, no sé, 2 o 3 pacientes, no mucho. Es que no me gusta, honestamente no me gusta, pero si no tengo más opciones, y no me gusta no por el efecto de la ketamina, que sí sé que va a tener un efecto en el paciente, sino por lo que provoca de la salivación, la cialorrea. He visto, sé de pacientes, de colegas que lo mezclan con otras cosas para ocultarlo, Coca-Cola, qué sé yo, y bueno, obviamente el efecto de esto es ocultar el mal sabor. Pero existen antagonistas o fármacos que se comportan como antagonistas NMDA, y como lo es la mantadina y el dextrometorfano. No está el paper del dextrometorfano, pero bueno, hay mucha evidencia del dextrometorfano. Aquí hay de amantadina, y detallazo, la amantadina está presente en muchos jarabes para la tos. Es por eso que mucha gente que no tiene tos, toma jarabe para la tos, y lo que está buscando es este efecto del antagonista NMDA. Pero nosotros lo podemos utilizar en pacientes que tienen modelos de dolor crónico neurológico. Otros fármacos del menú analgésico, los gabapentinoides, que yo uso cada vez más y más y más. De hecho, los uso hoy en día en pacientes que tienen modelos de dolor agudo que no quiero, bueno, nunca quiero que ocurra, pero con la intención de que no tengan la posibilidad de cronificarse. Y lo que hace la gabapentina o la pregabalina, cualquiera de los dos, es disminuir la hiperexcitabilidad neuronal. A ver, veo. La ketamina tampoco se puede usar o no se debería usar en pacientes con cáncer. La ketamina es capaz de inhibir hasta por 3 semanas la acción de las células NK, las natural killer. Y las células NK es el único mecanismo de defensa que tienen los organismos frente a la enfermedad oncológica. Si tú le das ketamina a un perro, a un gato, a una persona con cáncer, la vas a dejar
desprotegida, al menos a través de sus mecanismos naturales de protección, que son las células NK. Los fármacos antidepresivos, amitriptilina, sertralina, fluoxetina, hay evidencia de que estos fármacos pueden ayudar a algunos modelos de dolor crónico, por ejemplo, la amitriptilina en pacientes con gatos con cistitis idiopática. Ojo con esto, porque los tratamientos prolongados con amitriptilina ahora provocan o hay evidencia de que podrían hacer de que los gatos se obstruyan, así que lo usamos con muchísimo cuidado. Y esto es algo que a mí me interesaba mucho, mucho mostrarles. De hecho, lo compartí hoy en el Instagram. Ya les voy a dar dentro de un rato mi cuenta de Instagram para que sigamos en contacto por ahí. Pero es un paper que habla de la fluoxetina y lo nuevo que hay en la relación entre el dolor y el comportamiento. Y hasta esta pregunta: ¿cuántos de tus pacientes con problemas de comportamiento probablemente lo que tengan es dolor? ¿Y cuántos pacientes que tú has diagnosticado con problemas de dolor probablemente lo que tengan es un problema de comportamiento? ¿Sí? Así que aquí está la evidencia de cómo utilizarlo, de cómo usar o cómo entender la relación que hay entre el dolor y los problemas de comportamiento en perros y gatos. Fluoxetina entre 5 y 20 miligramos por kilo, la uso en perros, la uso en gatos, sí, o se usa en perros, se usa en gatos. A ver, preguntas. Ya voy a responder alguna de estas preguntas. Ya voy a responder alguna de estas preguntas. Eh, Se usa en perros, se usa en gatos y su efecto modulador, ojo, su efecto modulador del dolor es muy potente y es muy interesante. Hablando de moduladores, pero no de dolor, sino de comportamiento o de estrés o de ansiedad, los psicomoduladores como la acepromacina ayudan a sacar a los pacientes de estos estados de estrés que se asocian al dolor, y como sabemos que hay una relación directa, estrecha entre el dolor, el miedo y la ansiedad, pues si logramos regular ese miedo y ese estrés, ya sea con fármacos como la cepromacina o la trazodona o inclusive las feromonas sintéticas, pues vamos a tener un mejor perfil analgésico de los pacientes. Dosis de la cepromacina, si quisieran usarla, 0,01 ml por kilo por la vía transmucosal, por la nariz. Y finalmente los fármacos adyuvantes que dan soporte articular. Lo que yo tengo que concentrarme es en tener un fármaco o una presentación que sea de calidad, que tenga la cantidad, que tenga la combinación de elementos correctos para que se promueva la estructura del cartílago y que además retarden esa degeneración articular. Glucosamina, condroitina, otros elementos que se pueden o que deberían estar presentes y que nosotros debemos considerar a la hora de elegir cuál es este fármaco para dar soporte articular. Va a pasar algo cuando ustedes empiecen a atender pacientes con dolor crónico, y es que se van a empezar a sentir mejor. Y ustedes le dijeron al propietario que el perro o el gato, y básicamente el perro, digamos, porque aquí es donde más se presenta este problema, no se iba a curar. Y si este veterinario mentiroso me dijo que no se iba a curar, y mira, yo ahora veo a mi perro desde que se está tomando unas medicinas, lo veo súper bien. ¿Y qué hacen los propietarios? Se llevan al perro a la playa, bueno, cuando no haya coronavirus y estas cosas. Se llevan al perro a la playa, al parque, lo ponen a jugar, lo ponen a saltar, lo ponen a buscar la pelota, el palito, lo que sea, y estos pacientes entran en un fenómeno de reagudización del dolor crónico. Reagudización del dolor crónico. Esto es muy complejo para el cerebro porque el cerebro, de alguna manera, ya había entendido de a qué se estaba enfrentando y había estado recibiendo una cantidad de fármacos que lo habían ayudado a entender y a modular y a regular ese dolor. Pero ahora le está empezando a doler de una manera diferente. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Perros, exclusivamente perros que tienen fenómenos de reagudización de dolor crónico. Ojo, solo perros les damos paracetamol, acetaminofén, 10 miligramos por kilo, 2 veces al día por 5 días. Hay suficiente evidencia
que explica el mecanismo de acción del paracetamol en los modelos de dolor central, y que ayudan a estos pacientes a salir de estos fenómenos de reagudización. ¿Lo curaste? No. Lo volviste a traer a esta zona que el cerebro ya conocía, y después del día 6 tú puedes comenzar con el tratamiento, con esa estrategia analgésica que ya antes tenías. Cuando preguntan aquí cannabinoides, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El uso de CBD hoy en día para pacientes con todos los modelos de dolor crónicos o con los modelos de dolor mal adaptados que existen son una opción. Yo los uso hoy en día más o menos entre el 85 y el 90% de mis pacientes con modelos de dolor crónico. ¿No los uso en todos? No, es verdad, no los uso en todos, pero en un altísimo porcentaje sí utilizo CBD. Lo que sí hago en todos mis pacientes con dolor mal adaptado es aplicar el concepto de gestión del dolor, que implica evaluar al paciente, tratar al paciente, monitorear al paciente y tener compasión por el paciente. Pero ojo con la compasión, porque la compasión no es lástima. ¿Ah? La compasión es entender que mi paciente está sufriendo y tener los mecanismos para aliviar ese sufrimiento. Eso es ser un veterinario compasivo. Pero del monitoreo, quisiera yo básicamente comentarles lo que yo hago con el monitor de actividad parasimpática, que me permite en tiempo real y obviamente asociado a la historia clínica del paciente y de sus diferentes niveles de estrés, poder correlacionar esa historia clínica con el, obviamente, potencial desbalance que tienen estos pacientes en el equilibrio simpático-parasimpático. Este monitor lo que me permite básicamente es ponerle un número a la actividad parasimpática y yo poder correlacionarlo con el fenómeno doloroso que ya ha sido diagnosticado en este paciente, y además me permite ver el efecto de la estrategia analgésica, pero para lo que mejor me funciona a mí es para que los propietarios entiendan con números que yo les puedo explicar o que yo les voy a explicar a los propietarios qué es lo que está pasando en el sistema nervioso autónomo de su paciente. ¿Por qué a pesar de que mueve la colita cuando llega al veterinario y ya sé que lo que está haciendo es tratando de distraerme a mí como depredador, pero no puede distraer al monitor de actividad parasimpática, y a través del entendimiento de este equilibrio simpático-parasimpático, yo lo puedo correlacionar con el fenómeno doloroso? Y ya estamos terminando y quiero compartirles, y bueno, estamos terminando y nos vamos a quedar respondiendo algunas preguntas, por supuesto. Esta es una imagen que a mí me gusta muchísimo y es de Vincent Van Gogh, un pintor, no era veterinario. Decían que estaba loco porque se cortó una oreja para poder pintársela mejor. No sé si sabían que a Van Gogh le faltaba una oreja. Seguramente lo sabían, pero lo más oscuro de esta historia es que él se la cortó porque él quería pintársela y como no se la podía ver, se la cortó y ahora la tengo acá y la puedo dibujar de manera correcta. Pero entre todas las obras de Van Gogh hay una que se llama Dolor. Así representa Vincent Van Gogh al dolor. Y repito, Van Gogh, que no es eh, médico veterinario y que murió hace un montón de años, además diciendo que estaba loco, o decían que estaba loco, probablemente un poco de loco estaba. Lo que sí seguro tenía era un modelo de dolor crónico neuropático en la oreja, en la zona de la oreja que se cortó. Entendía el dolor. ¿Cómo no lo voy a hacer yo, que soy un médico veterinario? Yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, usar todos los verbos posibles. ¿Cómo no lo voy a hacer nosotros que estamos entrenados para esto? Que estamos entrenados para esto, ¿sí? Entendamos entonces que el dolor es una enfermedad. Y cuando hablamos de dolor mal adaptado, es una enfermedad que no se cura, que requiere tratamiento, monitoreo, eh, por muchísimo tiempo, que probablemente la única opción que tengan estos pacientes para tener calidad de vida es la que nosotros podamos hacer por ellos, ¿sí?
Les quiero comentar, aquí están las maneras como nosotros podemos y vamos a seguir en contacto. Yo les sugiero utilicen el Instagram, que es la red social que utilizo, es la única red social que prácticamente utilizo para compartir ideas hoy en día, así que ahí siempre estamos compartiendo ideas, emociones, cosas que leo acá, cosas que leo allá, el trabajo de otros colegas muy, muy importantes. Ahora me emocioné mucho de ver que el doctor Gilberto Segnini, que es un veterinario a quien yo admiro muchísimo, porque no solo es mi colega, sino que es mi amigo venezolano, estaba conectado, así que trabajo de mucha gente comparto allí. Aquí está mi teléfono en el que uso WhatsApp, aquí está mi correo electrónico, si quisieras algún paper en particular, yo con muchísimo gusto te lo comparto. Y si estás en Ciudad de México, si estás en Ciudad de México o estás en el Estado de México, es decir, en mi área de donde yo me muevo, porque yo vivo en Ciudad de México, pues te quiero yo compartir la idea de que tengas el servicio de medicina del dolor, de clínica del dolor en tu hospital. Si te interesa tener el servicio de medicina de dolor en tu hospital, contáctame por cualquiera de estos métodos. Si estás en Ciudad de México, obviamente, o en el Estado de México, yo te voy a contar cómo podemos hacer equipo para ayudar a tus pacientes con dolor crónico. Leo aquí algunas preguntas o algunos comentarios. A ver, ¿qué Doctor opinan? Mario, Sí, aquí estoy. aquí estamos. Ya regresé. Ah, Pues Doc, bueno. muchísimas gracias por este encuentro que tuvimos el día de hoy. Si hay preguntas, si hay algunas dudas que quedan ahí escritas. Por ejemplo, vamos a empezar de los últimos que llegaron. ¿Hay algún protocolo actualmente para utilizar cannabinoides en perros y gatos? ¿Y qué tan fácil es acceder a ellos como médicos veterinarios? Preguntan a Yeli Chavero. Me imagino, bueno, acceder a ellos dependerá del país donde te encuentres y de las regulaciones de cada país. En México, pues la verdad, en México tenemos algo muy interesante, es que tenemos ley, hay una ley que dice puedes tener cannabis medicinal, pero no hay una legislación. Eso implica que la puedes tener, pero lo que tienes no sabemos cuál es el origen de eso. Por eso hay que ser muy, muy cuidadosos a la hora de elegir qué tipo de CBD darle a tu paciente y cómo dárselo. Van desde microdosis de 0.5 miligramos por kilo 2 veces al día hasta macrodosis de 5 miligramos por kilo entre 2 y 3 veces al día, que obviamente van a depender del paciente, del modelo de dolor, si es candidato o no es candidato, del ratio de THC-CBD que tenga esa presentación que tú tienes, en fin. Es un mundo aparte, pero un mundo al que los veterinarios obviamente tenemos acceso y los que quieran pues saber un poco más o tener acceso a opciones de CBD, por favor escríbeme a mi Instagram, a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Yo con muchísimo gusto te comparto información. Qué bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta dice Alma Edith Blanco Hernández, dosis de centralina, acepromacina nasal. La cepromacina nasal es la que utilizo habitualmente, no utilizo sertralina y la utilizo 0,01 ml por kilo. 0,01 ml por kilo. Ok. Otra dice Michelle Bristain, frecuencia de fluoxetina. Una vez al día. Una vez al día. Perfecto. Y creo que, pues, bueno, con esto terminaríamos esta sesión de preguntas. No veo más, no sé Es que hemos si... estado Ah, ok, ok. respondiendo en el camino, Sí, ¿ah? Eso es lo que sí, pasa. Doc me hizo el favor de ir contestando en el camino. Le mandan saludos de muchos lados, muchos Ah, médicos que lo conocen le mandan muchos saludos, no, y yo a ellos. abrazos. Muchísimas gracias. Bueno, ya se terminaron las preguntas, ya no veo más. Pero bueno, doctor, aquí, bueno, más bien a todo el público decirles que están los datos del doctor Mario. Está su Instagram, su WhatsApp, su correo electrónico. Si tienen dudas, por favor, comuníquense con él. Él va a estar, pues, creo que dispuesto a contestar Con, la por mayoría de ellas supuesto. y lo estaremos viendo más adelante con nosotros.
¿verdad, doctor? Así es. Tenemos muchos proyectos y planes cercanos. Claro. Bueno, entonces, les dije al principio que teníamos sorpresas. Sí tenemos sorpresas. Tenemos becas para cursos de ultrasonido de SEAMBET, que es, si no se cambian, serían para el 29 y 30 de julio de este año. Y tenemos, van a ser limitados a 30 lugares. Entonces, las personas que se inscriban directamente deben de contactar a su representante o promotor local, que es en la Ciudad de México, para poder tener acceso a estas becas y a ellos les dirán la mecánica, pero tenemos becas para cursos teórico-prácticos de ultrasonografía abdominal en perros y gatos. Entonces, bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Agradecerle a usted que nos hizo el favor de estar aquí presente el día de hoy, a todos nuestros colaboradores y coordinadores que son los distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana, en Guatemala con GlobalVet, en Perú ya estamos presentes también con Improvet y esperemos que estemos en más países próximamente. Doctor, Muchísimas ¿algo más que gracias. agregar? Pues no, darles las gracias otra vez a Improvet, a ti, José, que me contactaste para formar parte del equipo. Y por supuesto, no olviden que lo más importante es primero no hacer daño. Y que cuando estudias, te formas, te educas y usas fármacos de calidad, es una manera de primero no hacer daño a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias y estaremos trabajando, aportando y sumando ideas y emociones a los colegas. Muchas Ah, gracias. perfecto, perfecto, Doc. Pues le agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros el día de hoy. Les dejo con un cierre y doctor, nos vemos pronto. Así es. Muchísimas gracias. Un Vale, hasta abrazo. luego. Bye bye. Hasta luego. Sí, sí voy. Chao.